Nunca he podido volver a escuchar la lluvia de la misma manera. Cada vez que cae de madrugada y golpea las láminas, las hojas, las ventanas, siento que algo se acerca otra vez. Despacio, midiendo mis pasos, esperando que mire hacia la oscuridad. Lo que voy a contar me pasó en Chiapas, en una comunidad pequeña cerca de la selva lacandona, un lugar donde el aire se siente espeso incluso de noche, como si la humedad guardara secretos que nadie quiere decir en voz alta. Yo no creía en esas cosas. O al menos eso repetía para no sentirme ridículo. Pero hay sonidos en la selva que no pertenecen ni a los animales ni al viento. Y cuando uno aprende a reconocerlos, ya es demasiado tarde. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, suscríbete al canal Sombras de Medianoche y déjanos en los comentarios si has vivido algo similar. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que te mantendrán despierto esta noche. Me llamo Mateo. Tengo 32 años y en ese tiempo trabajaba grabando paisajes sonoros para documentales independientes. Nada glamoroso. Micrófonos, baterías, cables, caminatas largas, mosquitos, lodo, noches sin dormir. Me gustaba porque era un trabajo silencioso. Escuchar era mi oficio. Distinguir el croar de las ranas del roce de una rama, el zumbido lejano de un generador del movimiento de agua bajo piedras. Yo confiaba en mis oídos más de lo que confiaba en la gente. Y quizá por eso mismo fui tan idiota cuando escuché aquella voz por primera vez. Había llegado un jueves el 12 de septiembre, poco después de las 5 de la tarde. El cielo ya estaba cargado, y aunque no era tarde, la selva parecía oscurecerse antes que el resto del mundo. El encargo era simple: pasar 3 noches capturando sonido ambiente cerca de un sendero usado por algunas familias para moverse entre la comunidad y una zona de monte más cerrado. Un productor quería atmósfera real del sur de México, con insectos, aves nocturnas, lluvia, crujidos de ramas, ese tipo de cosas. Me hospedé en la casa de una señora llamada Ofelia, una mujer de unos 60 años, piel morena curtida por el sol, y ojos que parecían siempre ocupados en algo que yo no alcanzaba a ver. La casa era de bloc, techo de lámina y patio de tierra. Detrás había plataneras, una pila vieja para lavar y una hilera de veladoras apagadas frente a una pequeña cruz de madera clavada junto a una ceiba joven. Recuerdo haberle preguntado por qué tenía veladoras afuera, tan cerca del monte. Me miró como si no hubiera entendido si yo estaba bromeando o era tonto. Para que sepan que aquí hay casa bendecida, me dijo. De noche no todo lo que camina está vivo. Me reí. No por burla abierta, más por esa costumbre de quien no sabe cómo responder a lo ajeno. Ella no se rió. Solo me puso un plato de frijoles, tortilla y café, y me dijo que si iba a salir de madrugada no respondiera si escuchaba a alguien llamarme desde el monte. Lo dijo así, sin explicación, como quien te recuerda cerrar la puerta o apagar la estufa. ¿Y si sí es alguien?, le pregunté. Uno sabe cuándo es alguien, respondió. Y también sabe cuándo no. Esa primera noche no salí lejos. Instalé un equipo a unos 200 metros de la casa, cerca de un tramo donde el sendero se abría entre árboles altísimos cubiertos de lianas. El olor era una mezcla de tierra mojada, hojas podridas y algo dulzón, casi fermentado. Hacía calor, pero bajo la sombra había ráfagas de frío raras, repentinas, como si se abriera una puerta invisible. Grabé hasta las 11 y regresé. Todo parecía normal, salvo por un detalle tonto que preferí ignorar. En 2 momentos distintos, los insectos se callaron por completo durante unos 5 segundos. No poco a poco, de golpe, como si algo hubiera entrado en el perímetro. La segunda noche me interné más. Un muchacho de la comunidad, Emiliano, me acompañó el primer tramo con una linterna y una escopeta vieja colgada al hombro. No hablaba mucho. Me señaló un árbol enorme partido por un rayo, y dijo que de ahí en adelante mejor no me desviara del sendero. ¿Por animales?, pregunté. Negó con la cabeza. Por lo que imita. No insistí. Ya era bastante cliché la escena. Selva, advertencias,
oscuridad, superstición. Yo quería hacer mi trabajo y largarme con un buen material de audio. A las 11:47 p.m. dejé una grabadora fija y seguí caminando unos minutos hasta un claro pequeño donde apenas entraba la luz de la luna. Ahí armé el micrófono parabólico y me senté a esperar. El monte respiraba. No encuentro otra forma de decirlo. Era como si la vegetación entera inhalara humedad y exhalara calor. Cada tronco sudaba. Cada hoja devolvía un crujido mínimo. A lo lejos se oía un mono zaraguato, y más cerca el movimiento rápido de algo pequeño entre ramas bajas. A las 12:13 a.m. escuché mi nombre. No fuerte. No como un grito. Más bien como una voz colocada a unos metros de mí, detrás de un grupo de helechos. Mateo. Sentí un tirón en el estómago. Me quité un audífono convencido de que era Emiliano regresando a molestarme. Giré la linterna hacia el punto de donde parecía venir la voz. Nada. Solo hojas brillosas y una oscuridad tan compacta que parecía sostenerse sola. Bueno, dije. En cuanto hablé, me arrepentí. Ofelia me lo había dicho. No respondas, esperé. Nada. Solo otra vez el monte, el zumbido, los chasquidos. Volví a ponerme los audífonos y traté de concentrarme, pero desde ese momento tuve la sensación clarísima de que algo se había enterado de mí. Se me puso la piel chinita de inmediato, esa reacción que llega antes del pensamiento, cuando el cuerpo entiende el peligro un segundo antes que la cabeza. A la 1:02 a.m. recogí mis cosas y caminé de regreso. El sendero estaba embarrado, y la linterna rebotaba sobre raíces gruesas, piedras lisas y marcas de huellas viejas. Iba mirando el suelo cuando escuché pasos a mi derecha, entre la maleza. Pasos que imitaban el ritmo de los míos. Yo me detenía, y aquello se detenía. Yo avanzaba 2 pasos, y eso avanzaba 2 pasos también. No era un animal. Un animal corre, huye, raspa, se precipita. Eso parecía cuidar la distancia, acompasarse, como si jugara. Aceleré. El sonido también. Entonces volví a oír mi nombre, esta vez más claro, con una entonación casi perfecta. Mi propia madre lo pronunciaba así cuando yo era niño y me encontraba dormido en el sillón. Mateo, ven. Me congelé. No por obediencia, por horror, porque mi madre llevaba 4 años muerta. Corrí el resto del camino sin mirar atrás. Llegué a la casa de Ofelia empapado en sudor con las manos temblando y el pecho ardiendo. Ella estaba despierta, sentada en la cocina, como si hubiera sabido que iba a volver así. No se sorprendió. Solo me puso frente a una taza de café negro y dejó un rosario sobre la mesa. Te contestó, dijo. No era una pregunta. Le conté lo de la voz, lo de los pasos, lo de mi madre. Mientras hablaba, el foco amarillo de la cocina parpadeó 2 veces. Ofelia no levantó la vista. Partió un limón, lo frotó en el marco de la puerta, y luego me roció agua bendita en la nuca. El contacto me hizo estremecer. Traía la piel helada. No regreses mañana, me dijo. Cuando ya probó tu voz, sigue. Dormí poco y mal. A las 3:00 a.m. exactas me despertó un ruido seco en la ventana de mi cuarto. Toc, toc, toc. 3 golpes espaciados. Abrí los ojos y tardé un segundo en recordar dónde estaba. El ventilador giraba lento, empujando aire caliente. Afuera no se oía lluvia, ni grillos ni nada. Ese silencio total volvió a sentirse peor que cualquier grito. Toc. Me incorporé en la cama. La ventana daba al patio trasero. No había reja, solo una tela mosquitera rota en una esquina. La oscuridad detrás era densa, inmóvil. Y entonces escuché a Ofelia desde el otro lado de la puerta, en voz muy baja. No abras. Quise responderle, pero noté algo antes. La voz no venía del pasillo. Venía de afuera. De justo detrás de la ventana. Me quedé paralizado, mirando la tela apenas visible. El tercer golpe no cayó en el vidrio, sino en la pared, más abajo, como si una mano estuviera tanteando la casa para encontrar entrada. Después,
Una respiración. Lenta. Demasiado cerca. Aguanté el aliento hasta que ya no pude más. Pasaron quizá 2 minutos. Quizá 20. Cuando por fin me atreví a moverme, encendí la lámpara del celular. No había nada. Pero sobre el piso, junto a la pared, encontré barro fresco. 3 marcas alargadas, hundidas, como huellas de dedos demasiado largos o de garras que hubieran intentado apoyarse. A la mañana siguiente traté de actuar normal. El sol parecía borrar el miedo, o al menos volverlo absurdo. Ofelia estaba moliendo maíz y no quiso seguir hablando del tema. Emiliano sí apareció, pero cuando le conté lo de la voz cambió la expresión por completo. «Ya te oyó», murmuró. «Si te llama con alguien que conoces, no lo sigas, aunque lo veas». Le pregunté qué era exactamente eso. Dudó antes de contestar. Mi abuelo decía que en el monte hay cosas que aprenden el modo de uno. Nahuales, ánimas, cosas viejas. No sé cuál sea. Aquí solo dicen que imita para sacar a la gente del camino. Lo razonable era irme. Entregar lo que tuviera grabado y pedir que mandaran a otro. Pero cometí el error más humano y más estúpido. Necesité una explicación. Además, había algo en mí, quizá orgullo, quizá obsesión profesional, que no soportaba irme sin revisar el audio. Conecté los archivos esa misma tarde en mi laptop, sentado en la mesa de la cocina. Al principio se oía todo normal. Insectos, agua lejana, ramas, un mono. Luego, a las 12:13 a.m., apareció mi nombre. No era solo una voz. Eran 2. La primera decía Mateo con un susurro femenino. La segunda, un segundo más tarde, repetía Mateo con mi propia voz. Sentí feo, un vacío raro, húmedo, detrás del estómago. Reproduje el segmento 5 veces más. Ahí estaba, mi voz llamándome antes de que yo hubiera dicho una sola palabra esa noche, como si ya supiera cómo sonaba. No debí quedarme después de escuchar eso. No debí hacer lo que hice enseguida. Pero lo hice. Le pregunté a Emiliano si conocía el árbol partido por el rayo que estaba junto al sendero. Asintió. Entonces le dije que quería volver de noche, solo una vez más, para dejar una trampa de audio y una cámara térmica. Él se negó. Dijo que si entraba después de medianoche y oía a alguien llorar o pedir ayuda, no importaba quién pareciera ser, no me saliera del camino. Luego me regaló una pequeña bolsita roja con semillas y una cruz metálica. «Mi tía hace limpias», me dijo. «No sé si sirva, pero peor es nada». Salí esa noche a las 11:30 p.m. con 2 linternas, una cámara, el micrófono principal y la bolsita guardada en el bolsillo del pecho. Antes de irme, Ofelia me sostuvo de la muñeca con una fuerza que no le conocía. «Si el monte se queda callado, te regresas. Solo será 1 hora». «No», respondió. «Si se queda callado ya te están viendo». El sendero estaba más oscuro que la noche anterior. Había llovido temprano y el lodo tragaba las botas con un sonido espeso. Coloqué una grabadora cerca del árbol partido y seguí hasta el claro. Todo en mí estaba atento, como si la piel tuviera oídos. A las 12:41 a.m. escuché un llanto, muy lejos al principio. La clase de llanto que uno asocia con una mujer tratando de no hacer ruido. Pensé de inmediato en La Llorona y hasta me dio risa nerviosa la referencia tan obvia. Pero no sonaba teatral ni fantasmal. Sonaba humano, desesperado, dolorido. El llanto se fue acercando, deslizándose entre los árboles, y empezó a mezclarse con otra cosa. Pasos descalzos corriendo sobre hojas mojadas. Sentí el impulso brutal de ir a ayudar. Tal vez era alguien perdido. Tal vez una mujer herida. Tal vez una tontería de mi cabeza amplificada por la noche. Levanté la linterna hacia el sendero de la izquierda y la vi. No completa. No de frente. Solo una figura delgada pasando entre 2 troncos. El cabello negro pegado a la espalda. Un vestido claro embarrado en la parte baja. Caminaba muy rápido, con una rigidez antinatural,
como si las rodillas no doblaran bien. Se detuvo unos segundos y, sin girar del todo, dijo: «Mateo, ayúdame». Era la voz de mi hermana Renata. El cuerpo me dio un paso hacia adelante antes de que la razón alcanzara a detenerme. Mi hermana vive en Puebla. Nunca había estado en Chiapas. Apreté la bolsita roja dentro del bolsillo hasta sentir que las semillas se rompían. «No», susurré. La figura no se movió. «Mateo». Esta vez la voz salió rota, partida en 2 tonos, como si alguien imitara un sonido humano sin entender cómo sostenerlo. Entonces el monte entero se quedó en silencio. Ni un insecto, ni una rana, ni una hoja. Nada. Recordé a Ofelia y empecé a retroceder muy despacio sin apartar la luz de aquella cosa. La figura inclinó la cabeza hacia un lado con un movimiento rápido, casi animal. Después dio un paso fuera de la sombra. Nunca voy a olvidar eso. Tenía cuerpo humano, sí, pero demasiado largo. Los brazos colgaban más de lo normal. La piel parecía embarrada de algo negro, o tal vez mojada. El rostro estaba cubierto por el cabello, aunque entre los mechones alcancé a ver una sonrisa excesivamente amplia, inmóvil, dibujada como si no perteneciera a un gesto sino a una máscara. Cuando la linterna subió unos centímetros más, la figura cayó a 4 patas con una velocidad imposible y desapareció entre las raíces sin hacer el menor ruido. Yo corrí. No me importa admitirlo. Corrí sin dignidad, golpeándome con ramas, perdiendo un guante, casi tirando el equipo. Detrás de mí comenzó una secuencia de sonidos que todavía escucho en sueños. Primero pasos, luego risas bajas, luego voces. Muchas voces. Hombres, mujeres, ancianos, un niño, mi madre, mi hermana, Emiliano, Ofelia. Todos diciendo mi nombre desde direcciones distintas. Si conoces a alguien que ama las historias de terror, comparte este video. Juntos podemos mantener vivas estas leyendas que nos conectan con lo desconocido. Seguí corriendo, pero el sendero dejó de parecerme familiar. La luz de mi linterna rebotaba contra árboles que yo no recordaba, raíces como serpientes, charcos que no había visto al entrar. Estaba desorientado. Cada vez que elegía una dirección escuchaba una voz distinta diciéndome: «Por aquí». El aire se sentía pesado, caliente en la cara y helado en la espalda. Un olor a humedad y muerte me llenó la nariz, como ropa vieja guardada bajo tierra. Entonces vi algo colgando de un árbol, un manojo de cintas rojas, huesitos de ave, plumas, un espejo pequeño y una cruz invertida de madera. Debajo, veladoras derretidas y restos de cera mezclados con tierra. Un trabajo, un amarre. Un altar improvisado o una advertencia, no lo sé. Lo importante fue lo que había en el espejo. Cuando mi linterna lo iluminó, vi mi reflejo. Y detrás de mí, a menos de 1 metro, la misma figura del vestido claro, agachada, mirándome. Me giré de golpe. No había nadie, pero una mano helada me rozó la nuca. Fue un toque breve, apenas un raspón, suficiente para hacerme caer de rodillas del puro espanto. Solté el equipo, me revolqué en el lodo, y entonces sí vi ojos entre los matorrales. No humanos. No por completo. Reflejaban la luz con un brillo opaco amarillento, demasiado separados entre sí. La figura empezó a rodearme sin dejarse ver entera. A veces solo un hombro, a veces una pierna al revés de lo que debería, a veces un dedo larguísimo apoyándose en un tronco. Quería que la siguiera con la mirada. Quería marearme. «No te salgas del camino», me repetí. «No te salgas del camino». Pero no sabía dónde estaba el camino. La primera agresión directa llegó en forma de voz, no como sonido, como algo metiéndose dentro de mi cabeza. Escuché clarísimo, a la misma distancia de mis propios pensamientos. «Tú me abriste». Recordé la noche en que contesté, «Bueno», al oír mi nombre. Recordé haber mirado la ventana, haber reproducido la grabación una y otra vez, haber regresado aún con advertencias. Ignoré todas las reglas. Todas.
Sentí una culpa absurda, infantil, como si hubiera roto un tabú antiguo que los demás entendían sin necesidad de explicarlo. Me puse de pie y empecé a caminar sin dejar de apuntar la linterna a los lados. 1, 2, 3 pasos. Otra vez el llanto, ahora detrás de mí. Luego la risa. Luego la voz de Ofelia. No voltees. Me detuve. No voltees, muchacho. Sigue derecho. Lloré del alivio al escucharla. Di 2 pasos más y vi una luz cálida entre los troncos, como la de una veladora dentro de un vaso de vidrio. Corrí hacia ella. Cuando estuve cerca descubrí que no era Ofelia. Era otra cosa esperándome frente a un árbol hueco. La luz venía de docenas de ojos de animal muertos metidos entre ramas, todos reflejando la linterna al mismo tiempo. Y desde el interior del tronco salió una respiración profunda, áspera, satisfecha. Algo se movió detrás de mí. Esta vez sí volteé. La figura estaba de pie, a menos de 2 metros. Ya no fingía parecer una mujer. Su altura era imposible. El vestido claro colgaba en jirones de un cuerpo demasiado delgado, y debajo se insinuaban articulaciones fuera de lugar, como si el esqueleto no hubiera sido hecho para caminar erguido. El rostro seguía cubierto por el cabello mojado, pero debajo de ese velo negro se distinguía una boca abierta de forma permanente. No mostró dientes. Peor. Lo que vi fue oscuridad adentro, una oscuridad más negra que la noche. Levantó un brazo y, con una lentitud calculada, imitó exactamente uno de mis movimientos anteriores. Apretó una mano contra el pecho, justo donde yo llevaba la bolsita roja. Entendí que me había observado todo el tiempo. Entendí que había aprendido mis gestos. Saqué la cruz y la apunté hacia ella, no por fe sino por desesperación. La cosa no retrocedió, pero la temperatura cayó de golpe. Mi aliento empezó a hacerse visible frente a la boca. En plena selva húmeda, en pleno calor de Chiapas, estaba exhalando vaho. Algo no estaba bien. Algo no pertenecía a este mundo ni a sus reglas. La entidad inclinó la cabeza otra vez y por fin habló con una voz nítida. Mi voz, exactamente mi voz. Ya sé cómo suenas por dentro. Después se lanzó, no corrió, no saltó, se plegó hacia adelante, como una araña cayendo desde una pared. Alcancé a hacerme a un lado y sentí el roce de tela húmeda, barro y un olor insoportable a pantano viejo. Tropecé con una raíz y caí de espalda. La linterna salió disparada y se apagó. La oscuridad me tragó por completo. Escuché manos o patas arrastrándose muy cerca, a mi izquierda, luego a mi derecha, después sobre mí en las ramas. Un sonido seco, como uñas golpeando madera. Toqué el suelo desesperado buscando algo y encontré una piedra lisa. Ridículo, inútil, pero la aferré. La voz volvió a hablar desde arriba, desde abajo, desde todas partes. Mira. No quería hacerlo, pero en la oscuridad total la palabra pesa más. Levanté la vista y la vi recortada apenas contra un trozo de cielo. Colgaba boca abajo de una rama, con el cabello cayendo en cascada, el vestido pegado al cuerpo delgado, las extremidades flexionadas en ángulos imposibles, y debajo del cabello, por una fracción de segundo, vi mi cara. Mi propia cara sonriéndome desde algo que no era yo. Grité. Le lancé la piedra. No sé si le dio, pero el chillido que respondió no era humano ni animal. Fue un sonido tan agudo que me atravesó los oídos y me dejó mareado. Aproveché ese segundo y corrí a ciegas. Chocaba con troncos, resbalaba, me levantaba. Detrás de mí ya no escuchaba pasos sino golpes en los árboles, uno tras otro, como si eso se moviera por arriba para alcanzarme. Empecé a rezar sin acordarme bien de las palabras. Padre nuestros rotos, frases sueltas, promesas absurdas. De pronto vi una luz fija al frente, baja, amarilla, una veladora, luego otra, y otra. Salí del monte y caí de rodillas en el patio trasero de la casa de Ofelia. Había puesto una línea de veladoras encendidas junto a la ceiba y sostenía un ramo de ruda en una mano y un huevo en la otra. Emiliano estaba con ella.
pálido, agarrando una escopeta. Cuando crucé la línea de luz, ambos empezaron a rezar. Detrás de mí, del otro lado de la oscuridad, algo se detuvo. No lo vimos completo. Solo un bulto más negro que la noche, inmóvil entre los plátanos observando. De esa masa salió la voz de mi hermana, suave, triste, casi perfecta. Mateo, no me dejes aquí. Sentí el impulso de girar. Ofelia me golpeó la frente con el huevo antes de que lo hiciera. No la escuches. El huevo se rompió en mi cabello y una mezcla tibia me escurrió por la cara. El olor era podrido, asqueroso. Emiliano disparó al aire una vez. El estallido reventó el silencio y, al mismo tiempo, todos los sonidos de la selva regresaron de golpe. Insectos, hojas, ranas, lluvia empezando otra vez en la distancia. El bulto ya no estaba. Me desmayé ahí mismo. Desperté casi al amanecer sobre una hamaca en la cocina. Tenía fiebre. La nuca me ardía. Cuando me toqué la piel, sentí 3 líneas inflamadas, finas y paralelas, como si unas uñas me hubieran marcado sin romper del todo la carne. Ofelia dijo que no debía salir solo durante 9 noches, que no debía mirar espejos después de medianoche, y que, si alguna vez volvía a oír a un familiar llamándome desde un lugar vacío, tenía que irme sin contestar. También quemó la ropa que llevaba esa noche. Yo quise recuperar el equipo, pero Emiliano se negó a regresar por él. Lo que quedó ahí, se quedó ahí, dijo. Me fui de Chiapas esa misma tarde. En el camino de vuelta, no hablé con nadie. Dormí 2 días enteros al llegar a casa. Quise convencerme de que había sufrido una crisis nerviosa, un episodio de sugestión, cualquier explicación mediocre que me permitiera volver a vivir tranquilo. Pero había 2 cosas imposibles de acomodar dentro de una mentira. La primera eran las marcas de mi nuca. Tardaron semanas en desaparecer y aún hoy, cuando cambia el clima o cae lluvia fuerte, vuelven a arder como si alguien acercara un metal frío a la piel. La segunda era un archivo. Yo había perdido una de las grabadoras en la huida, sí, pero la que dejé cerca del árbol partido por el rayo, apareció dentro de mi mochila cuando ya estaba en casa. No tengo idea de cómo llegó ahí. Estoy seguro de que no la recuperé. Aún así, allí estaba, embarrada de lodo seco y con la batería casi agotada. Tardé un mes en atreverme a escucharla. El audio dura 1 hora con 7 minutos. Los primeros 40 son normales. Selva, insectos, lluvia lejana. Después viene silencio. Un silencio total, artificial, como si el micrófono hubiera sido metido dentro de una habitación vacía. Luego se oye mi voz, no imitada, no parecida, mi voz real, diciendo algo que yo jamás recuerdo haber dicho. Dice, ya voy. Hay una pausa de 4 segundos. Después suena un arrastre húmedo sobre hojas. Luego otra vez mi voz, más cerca del micrófono. Encontré a uno. Y entonces se escucha una tercera cosa. Una respiración lenta, satisfecha pegada al aparato, seguida por un murmullo que hasta hoy no he conseguido reproducir sin que algo falle en mis bocinas. Se corta, se distorsiona, el archivo se corrompe. Pero una vez, solo una vez, logré oírlo completo. Decía, ahora falta el que regresó. Desde entonces no trabajo de noche, no acepto proyectos en monte, ruinas, iglesias viejas ni pueblos donde la gente baja la voz cuando cae el sol. En mi departamento vivo solo, pero a veces, exactamente a las 3:00 am, escucho 3 golpes secos en la pared de mi recámara. Nunca en la puerta, nunca en la ventana, siempre en la pared, como si alguien estuviera del otro lado, del lado que no debería existir. Hace 6 meses pasó algo peor. Mi hermana Renata vino a visitarme. Estábamos cenando cuando se quedó callada mirando detrás de mí. Le pregunté qué tenía. Se puso pálida, dejó el vaso sobre la mesa y me dijo algo que me heló la sangre. Pensé que vivía solo. No quise voltear. Le pregunté por qué lo decía.
Y ella respondió, porque desde que entré, he escuchado a alguien respirarte en la nuca. No miré. No hace falta mirar para saber cuándo algo sigue contigo. Por eso estoy contando esto, no para que me crean. A estas alturas me da igual. Lo cuento porque en lugares como la selva de Chiapas hay advertencias que no nacieron de la superstición, sino de gente que sobrevivió por pura suerte. Si alguna vez alguien te dice que no respondas cuando te llamen desde la oscuridad, obedécele. Si el monte se queda completamente callado, regresa. Y si llegas a escuchar tu propia voz antes de haber hablado, entonces ya no estás solo. Algunas puertas nunca debieron abrirse, y algunas voces, cuando aprenden tu nombre, ya no te sueltan jamás.